¿Eres un dragón? Ella parpadeó con ojos brillantes al ver el rostro redondo y tranquilo que la observaba. ¿Un dragón? Tienes alas. Empezó la niña cuando a lo lejos una mujer soltó un grito de escándalo. La madre, presumiblemente. Elspeth prestó atención distraída a que nadie más en la nave celeste había venido a interrogarla sobre su presencia, no después de que le explicara a un dignatario nervioso que estaba allí para ver a Narset, por favor, y de que le dijeran cordialmente que se sintiera como en casa hasta que pudieran traer al guía. Fueran lo que fuesen los Yeskai, según recordó, al menos eran educados. Y tienes 4 extremidades más, continuó la niña. Había algo quisquilloso en su forma de pronunciar la frase, como si alguien estuviera obligado a usar su mejor vajilla y ahora vigilara atentamente para evitar daños. Eso significa que eres un dragón. Elspeth lo pensó. ¿En serio? El niño asintió. La acusación tenía un sentido un tanto sesgado. Elspeth había oído historias sobre lo alienígenas, que eran los dragones de Tarkir, lo variables que se habían vuelto. Quizás simplemente era más sencillo para los padres de este plano advertir a sus hijos que todo lo que tenía 4 extremidades y 2 alas era un dragón. Una advertencia general para evitar que los niños investigaran ruidos extraños en la oscuridad, excepto que había un miedo real en el rostro de la mujer mientras corría hacia Elspeth, con las manos agarrando los hombros de su hija. Mis disculpas, dijo, interponiéndose entre Elspeth y la niña. Esta última se apiñó tras la mujer a pesar de sus fuertes protestas. Mamá, quiero hablar con la señora Dragón. Mi hija aún no ha aprendido buenos modales. Por favor, no tomes nada de lo que diga como una ofensa. Elspeth extendió una mano envuelta en malla y se sorprendió levemente cuando la mujer se encogió de miedo. En su vida anterior, podría haber reído o intentado con más ahínco tranquilizar a la pareja. Sin embargo, desde su ascenso, cada impulso se sentía silenciado, insignificante, eclipsado por el instinto de hacer lo correcto. Y lo correcto para la mujer era concederle la merced de la distancia. Estaba claro que lo único que quería era alejarse de Elspeth, correr tan lejos como la nave le permitiera. No me ofendí. Elspeth plegó las alas contra la espalda y bajó la barbilla, esperando que la mujer encontrara consuelo en su fría formalidad. Que te vayas con las bendiciones de los dioses que adoras. Eso le valió al arcángel una mirada extraña. La mujer le dedicó una sonrisa insegura antes de abrazar a su hija con un solo brazo y cargarla sobre sus hombros como un saco de arroz, alejándose de Elspeth una vez que estuvo segura de que la niña estaba a salvo. Tras 4 zancadas en su retirada, la mujer se dio la vuelta y echó a trotar. El arcángel podía oírlas discutir mientras se alejaban. Pero la señora Dragón, mamá. Por última vez, ella no es un dragón. Si no es un dragón, aulló triunfalmente la niña tras haber sorprendido a su madre con su lógica indomable. ¿Por qué no puedo hablar con ella? Porque podría estar equivocado. Sus voces se apagaron en el parloteo de fondo. La luz perlada que emitía Elspeth era de un tono más frío que el resplandor de las estelas de linternas suspendidas en el aire. Se mecían con el viento. Sin ataduras a nada. Finalmente sola, Elspeth se quedó de pie y estudió la nave celeste. Podría haber sido un templo alguna vez o incluso una serie de ellos, al menos antes de que ocurriera el desastre. Lo que hubiera sucedido no fue suficiente para disuadir a los Yeskai de utilizar las ruinas. Las estructuras techadas, los aleros curvos de color azul cielo y ornamentados con oro, estriados en lugares con grietas o signos de reparación, estaban cuidadosamente apiladas a lo largo de la proa de la enorme embarcación. En su cima colgaba un enorme faro del color del cinabrio. Había monjes por todas partes, algunos cargados con pergaminos, otros recorriendo las gavias, atendiendo a la jarcia, fregando la cubierta. Se movían con una eficiencia acrobática practicada e incluso ahora, desplazada de las preocupaciones mortales, Elspeth encontraba placentero presenciarlos. Arte de Leon Tucker Elspeth Tyrell, dijo una voz a sus espaldas. No nos conocemos, pero te conozco de memoria, igual que tú a mí. Es un placer conocerte por fin. Tenemos muchos amigos en común. Se giró y vio a una mujer vestida con la misma paleta de azul y blanco que los monjes, solo que sus ropas eran más elaboradas y adornadas. Su expresión era tranquila, pero por lo demás inescrutable. Su sonrisa, superficial. Soy Narset, guía de los Yeskai. Creo que me buscabas. Elspeth no perdió el tiempo en cortesías vacías. Las tormentas de Twenty dragones han comenzado a aparecer por todo el multiverso. He venido a preguntar cómo Tarkir las ha mantenido a raya. La expresión de Narset se transformó en una de leve preocupación.
Me temo que quizás hayas venido en vano, dijo Narset dirigiéndose ya a la cabaña con los dedos doblados para indicarle a Elspeth que avanzara. Por favor, sígueme. A mi estudio. Necesitamos consolidar nuestros conocimientos sobre las tormentas de dragones. Sospecho que las cosas están mucho peor de lo que podríamos haber imaginado. Aunque Narset conocía las convenciones de hospitalidad Jeskai, no estaba segura del protocolo correcto cuando el invitado era un arcángel. Elspeth, que Narset supiera, no siempre había sido un ser celestial. Había sido humana en un tiempo, aunque según todos los indicios poseía los mismos rigurosos valores entonces que ahora. Con una punzada de dolor, Narset recordó a Hani y el cariño que le había tenido a Elspeth, su devoción por lo correcto, su compasión y su compromiso de defender a quienes no podían hacerlo por sí mismos. Pensó en Tamillo y su círculo. De narradores, el ansia de la mujer lunar por aprenderlo todo, sin importar lo trivial de la anécdota. Fue la primera en hablar de Elspeth y su valentía. Narset esperaba que sus amigos, ¿cómo se llamaba sino a la gente con la que te sentabas a compartir historias, a escucharlas durante horas, absorbiendo cada relato que te contaban, estuvieran bien? Desde que su chispa se apagó, ya no. Podía recorrer las eternidades ciegas, algo que al principio había sentido como una pérdida y luego como un alivio. Ahora tenía justificación para pensar en Tarkir, y solo en Tarkir, para dedicarse por completo a la rehabilitación de su devastado hogar. Sin embargo, los extrañaba. A esos otros Planeswalkers, a esos pocos que entendían lo que era no pertenecer del todo, anhelar más de lo que la carne y la tradición jamás podrían aspirar. Tamio se habría alegrado de encontrarnos aquí, dijo Elspeth. Su luz era como la de una vela moribunda. Sí, lo habría hecho, dijo Narset, sorprendida por lo áspera que sonaba su voz. Y a Yanni también. Costó todo traerlo de vuelta a él y a Nissa. La vida de una mujer, la chispa de un Planeswalker vivo y la chispa de uno muerto. A Yanni, él, creo que a veces habría preferido... Las palabras murieron en su garganta. En el fondo, dijo Narset lentamente, con un silencio marcado por el dolor. Si alguno de los dos fuera descuidado, se abrirían paso a través del pasado. Solo quería paz. Sí. Un silencio incómodo los invadió, pesado como seda ensangrentada, separados por la isla del escritorio de Narset. Ella había protestado por su grandeza, diciendo que solo necesitaba espacio para sus tinteros y pergaminos, libros de texto y volúmenes sin traducir, pero los demás mayordomos insistieron. El Jeskai necesitaba un nuevo símbolo, y como maestra de caminos, era su deber servir. Por ello necesitaba los adornos adecuados, y eso comenzaba con un escritorio de aspecto bastante formal. Antes dijiste que las cosas podrían ser peores de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Las tormentas de dragones en Tarkir se han vuelto considerablemente más potentes, dijo Narset, agradecida por el cambio de tema. El duelo era muy complicado de manejar. Conocía a granjeros que desdeñaban la compasión y preferían una mala noticia sin rodeos, pero también a guerreros frágiles como el cristal soplado que lloraban como niños cuando les decían que un ser querido había fallecido. Narset no podía distinguir en qué punto de ese espectro se encontraba Elspeth. Peor aún, estaba segura de que el arcángel miraría con recelo la apatía de los Jeskai hacia cualquier concepto de otra vida. Aunque claro, quizá no. A Yanni había dicho... Narset negó con la cabeza. Concéntrate, se recordó, intentando no pensar en cómo había tenido que enterarse de segunda mano de la llegada de Ahani a Tarkir, y en los días que había pasado esperando a que el guerrero leonino se acercara y reconectara. ¿La había considerado insensible por eso? Le había fallado. Tanto es así que han empezado a remodelar el propio Tarkir. Narset sacó un mapa de su estuche y lo desplegó sobre su escritorio. El pergamino estaba salpicado de anotaciones, notas que había tomado durante los últimos meses. En algunos lugares se han visto niveles de agua elevados, en otros sumideros, incluso nuevas formaciones geológicas. Eso en sí mismo sería preocupante, ya que tiene consecuencias preocupantes para los ecosistemas locales. Pero miren aquí, aquí y aquí. Narset señaló 3 puntos en el mapa, cada uno de ellos claramente marcado con círculos de tinta. Nuestros contactos Mardu dicen que hay lugares en las estepas donde han comenzado a crecer escamas. ¿Escamas? ¿Como la tierra misma? No, nada cobra vida. Narset reflexionó un momento. Aunque según los informes, ahora hay bueyes con ojos de reptil y gatos con alas. No sé cuánto de esto sea apócrifo, pero una cosa es segura. Aquí intervienen fuerzas primordiales, algo tan poderoso como Ugin. Arte de Leon Tucker,
Excepto que Hugin se ha ido, dijo Elspeth. Narset asintió. Y Bolas está muerto. En teoría, es posible que esto sea obra de algún otro dragón anciano de su nivel, pero Hugin cree que todos los suyos están muertos. Respiró hondo. Tiene algo que ver con la partida de Hugin, estoy segura. Su presencia catalizó, si no creó directamente, las tormentas originales. Sin embargo, según todos nuestros registros, nunca superaron cierta intensidad hasta que quedó incapacitado. Por lo tanto, es lógico que sirviera como lastre metafísico, manteniendo el plano bajo control. Se contuvo. Contuvo el torrente de palabras con un sonido de frustración contenida. Elspeth no había pedido ninguna de las teorías de Narset, así que no sometería a su invitada a ellas. Era decoro, o al menos eso era lo que le habían dicho a Narset. De cualquier manera, dijo Narset, suavizando su voz con indiferencia. Las tormentas de dragones serían problemas manejables si no fuera porque han estado produciendo más dragones, cada uno más grande, más fuerte y más hambriento que el anterior. Habíamos aprendido a luchar contra las antiguas prole, pero estos nuevos dragones desafían todo lo que sabíamos. ¿Y si la solución está en el ritual que usaste?, dijo Elspeth. Es posible que solo necesitemos modificar. No puedo, dijo Narset con la voz entrecortada. No lo haré. No lo entiendes. El ritual había mantenido su explicación de lo ocurrido en Tarkir y su papel en la revolución lo más simple posible. En parte porque Narset estaba harta de oír sus propios panegíricos, en parte porque ya había suficiente dolor en su mesa como para que ella añadiera más. Una pequeña parte infantil de ella temía que se derrumbaran bajo el peso de todo aquello. Pero quizá debería haber dado más detalles. Habría facilitado esta parte. El ritual, repitió Narset, hizo más que invocar a los dragones espirituales. Fue cómo expresar con palabras lo que ella misma apenas comprendía. Parecía grosero, irresponsable de alguna manera. Por lo que entiendo, pudo haber desestabilizado el delicado equilibrio de Tarkir, provocando una reacción en cadena. Y tienes miedo de que la historia se repita si prestas ayuda. Siempre con esa misma calma inexpresiva. Correcto. Sería diferente si tuviera a Oyutai. El pasado y sus 3 veces malditas espinas. Narset se estremeció ante la facilidad con la que invocaba al señor dragón, a pesar de que era un anatema para los Jeskai en esos días. Por suerte, el rostro de Elspeth permaneció impasible. Por otro lado, parecía no mostrar expresión alguna, salvo una calma fría como el acero. Tarkir sufre, pero al menos el plano conoce las fuerzas que operan aquí. Los clanes tienen sus contingencias, sus defensas. No quiero pensar en lo que ocurre en otros lugares, en un mundo con reglas muy diferentes y sin forma de protegerse si ocurre lo peor. Narset negó con la cabeza. Hay demasiadas posibilidades. Ninguna buena. Y yo, cualquier otra cosa que pudiera haber dicho fue devorada por el fuerte estruendo de un golpe y un aplauso bajo y urgente. Una advertencia de que algo andaba mal. Elspeth y Narset se pusieron de pie de golpe mientras los gritos resonaban por las paredes, el agudo y desesperado lamento de una mujer atravesando el clamor. ¿Qué pasa?, preguntó Elspeth, serena como antes, aunque su mano ya estaba en la empuñadura de su espada. Narset ladeó la cabeza escuchando las campanas, su cadencia. Conocía su vocabulario, pero no había escuchado este mensaje antes. Esto era nuevo, algo que el monasterio no había experimentado. Un desastre que habían previsto pero que solo conocían en teoría. Las campanas volvieron a sonar. «Dragón», dijo Narset saliendo ya corriendo del estudio. «Hay un dragón salvaje dentro de la escuela». Había habido ataques en el pasado, por supuesto. Los dragones salvajes, por hambre o por malicia juguetona, ponían a prueba ocasionalmente las defensas de los Jeskai, pero esos esfuerzos habían sido inconexos y poco entusiastas, rápidamente disuadidos. Los restos de la prole de Oyutai eran más feroces, pero incluso ellos fueron ahuyentados. Nunca un dragón salvaje había logrado siquiera subir a la cubierta del barco. Los jinetes del cielo y sus monturas se encargaron de ello. Pero había uno aquí ahora, y no solo era en el barco, era dentro de la escuela. El miedo estremeció a Narset. Que fuera de noche era su único consuelo. Los alumnos más pequeños solo tenían clases durante el día para poder pasar tiempo con su familia y amigos. Las actividades académicas eran importantes, pero era igualmente vital que crecieran como personas, y eso implicaba que construyeran relaciones reales con el mundo. Serían los niños mayores quienes estarían en clase entonces, los que tuvieran la motivación y el talento suficientes para ofrecerse como voluntarios para asignaturas optativas. Narset conocía bien su currículo. No se convertirían en carne de cañón de inmediato.
excepto que inmediatamente no era suficiente. Todavía había un dragón dentro con ellos, uno que de alguna manera había eludido todas las medidas de protección. Si pudiera hacer eso sería... Narset aplastó el resto de su pensamiento. No, tenía sentido especular. No había razón para hacer nada más que llegar y evaluar los daños. Necesitaba evaluar la situación, determinar qué podían hacer, determinar cuántos habían muerto ya. Todos los profesores poseían un coraje infalible. El dragón tendría que atravesarlos para llegar a los niños, y por eso Narset sabía que habría bajas. La única pregunta era ¿cuántas? Tras ella, la luz de Elspeth iluminaba el pasillo con pálidas sombras, y el ángel seguía de cerca a Narset mientras corría. A su alrededor, los monjes arreaban a niños y civiles asustados para alejarlos del peligro, o se lanzaban contra el atacante. Narset no pudo evitar un escalofrío de orgullo que la recorrió. Eran buenas personas, humildes, en paz, exquisitos en momentos de crisis. Narset había conocido a muchos que eran lo contrario, que presumían sin cesar y luego flaqueaban ante la primera señal de adversidad. Pero no los monjes de la grulla tormentosa. Ya habían demostrado su valía antes y lo demostraban de nuevo. Arte de Marco, Gorley Narset y Elspeth doblaron otra esquina. La escuela yacía en el vientre de la nave como una semilla que soñaba con un futuro mejor. Había habido meses de acaloradas discusiones antes de su construcción. Algunos habían votado porque se ubicara en los niveles más altos de las torres, donde los estudiantes tendrían una vista sin restricciones del mundo que los rodeaba, mientras que otros insistían con aspereza que era un suicidio, sugiriendo en cambio que era mejor ocultar la escuela donde habría capas de defensa y 100 rutas de escape. Narset estaba eternamente agradecida de que esta última hubiera ganado, especialmente ahora que la nave se sacudía y se balanceaba con el continuo ataque. Más monjes pasaron en tropel, con los heridos acunados en sus brazos, cubiertos de escombros con polvo gris. Narset rozó cada uno con sus dedos, infundiéndoles un poco más de velocidad, un poco más de resistencia. No era precisamente la obra de magia más impresionante, pero no había tiempo para nada más. A lo lejos algo se rompió bajo el asalto, constante, y el barco pareció rugir de dolor. A lo lejos, gritos. El corazón de Narset dio un vuelco. Casi, suspiró, con una oración contenida en la palabra. Las dos descendieron una última cascada de escaleras. De repente, ella y Elspeth se encontraron cara a cara con el atacante de la nave. Narset comprendió al instante cómo el dragón había evadido sus defensas y el error fatal en su planificación. El suelo bajo la criatura se abría al cielo, abierto. Había desgarrado el casco de la nave, masticando madera y metal. El pasillo era casi demasiado pequeño para el intruso, un leviatán como un trozo de hielo tallado en un glaciar, todo dientes y movimientos feroces y sinuosos. Era tan grande que solo su cabeza, garganta y una pata estaban completamente dentro de la nave. Había algo casi cómico en la vista, pero Narset no tenía ganas de reír, no con la boca del dragón cubierta de sangre, el brazo sin vida sobresaliendo entre sus dientes, la palma flácida extendida como si su dueño aún pudiera salvarse. Su lado Elspeth desenvainó su espada con un sedoso susurro de hierro. El dragón ignoró el sonido y los monjes que rodeaban su enorme figura. Su atención se centraba únicamente en una cámara recientemente derrumbada, con la puerta hundida como costillas. A través de los escombros, Narset apenas podía distinguir a 5 jóvenes abrazados y el rostro decidido de un sexto, de pie, junto a las ruinas de la entrada con las manos extendidas. Un leve destello plateado en el aire le indicó a Narset que la chica había erigido una barrera entre ella y el coloso que se acercaba. «Eso no durará mucho», dijo Elspeth. Seca, inhumanamente. «Tranquila». «No», dijo Narset. «No, no lo hará». La piel del dragón estaba salpicada de heridas y cubierta por una fina capa de sangre. Los monjes de Narset habían hecho lo que pudieron. Sin embargo, estaba demasiado bien blindado, y sus armas tenían un alcance limitado. El dragón respiró hondo una y otra vez, con la garganta moviéndose furiosamente, como si intentara desprenderse. Un hueso. La temperatura se desplomó. Cuando Narset volvió a hablar, su aliento era blanco en el aire. «¿Confías en mí?» Elspeth no respondió. Solo desplegó sus alas y se elevó en el aire. Brillaba más que cualquier estrella, hermosa como una leyenda, y Narset comprendió entonces por qué los fieles de esos otros planos seguían a sus ángeles a las puertas del infierno. Alzó su espada radiante que parecía un arma para todo el mundo. «A mi señal, necesito que te sumerjas en su garganta y cortes profundo».
Narset no tenía ni idea de lo bien que un ángel podía sobrevivir al tracto digestivo de un dragón o a una explosión de hielo a quemarropa. Pero de todos ellos, Elspeth era quien tenía más posibilidades de hacer lo que debía hacer. La boca del dragón aún era encía roja y carne resbaladiza, su garganta aún carne. El ángel miró a Narset con expresión inalterada, y por un instante la mujer Yeskai lamentó no haber conocido a Elspeth en su primera vida, la figura incorruptible a quien los cielos arrancaron de la tumba para ser su campeona. «Solo dime cuándo». El dragón inhaló. Dentro de su garganta Narset vio una nube de vapor mientras el frío espesaba el aire. Indicó a los monjes que retrocedieran y contempló sin pestañear el resplandor hasta que se le llenaron los ojos, de lágrimas. Solo tendrían una oportunidad. Demasiado pronto, y se arriesgaban a poner a prueba la constitución de un ser angelical. Demasiado tarde. Y bueno, Narset tampoco pensaría en eso todavía. El tiempo se ralentizó hasta convertirse en miel. Ahora. Elspeth se lanzó de cabeza a las fauces abiertas, con la espada en alto como un faro. Narset vio cómo cortaba, y vio cómo cortaba profundamente, atravesando el paladar del dragón. Hizo un gesto hacia los monjes con la mano. Ahora. La sangre estalló en una cortina espesa, empapando al ángel, salpicando la plata brillante de su armadura de un rojo violento. Narset se adelantó con 5 de los monjes, separando los escombros, mientras otros 3 levantaban los escudos mientras trabajaban. El dragón se alzó hacia atrás, giró la cabeza hacia la derecha y derribó una pared. Narset sintió que el aire reverberaba con el impacto, pero los escudos resistieron. Intentó desatar sus dientes sobre Elspeth, pero eso solo hundió su espada más profundamente en su cráneo. El rugido de la criatura se convirtió en un chillido mientras el ángel empujaba su espada hacia arriba, tan alto como pudo, hasta que quedó hundida hasta la empuñadura en tejido cubierto de moco. Los niños fueron pasados de monje en monje y enviados a toda prisa por un pasillo. 2, 3, 4. Narset contó en voz baja mientras cada niño desaparecía de la vista. 6. El ángel y su adversario se encontraban en un punto muerto, ninguno capaz de escapar de la amenaza del otro. Pero con sus pupilos evacuados a salvo, los monjes del monasterio de la Grulla Tormentosa ya no tenían que ser cautelosos. Al unísono, volvieron a tomar las armas. Quienes no las tenían alzaron las manos, ahora resplandecientes. Elspeth les había dado una oportunidad. La espuma burbujeaba por las fauces del dragón. El dragón respiró hondo y se atragantó cuando Elspeth retorció su poderoso cuerpo en un semicírculo, arrancándole un trozo de músculo de la boca. Los monjes atacaron mientras el dragón gritaba, con el acero y los puños pulverizando tejido blando, destrozando dientes y convirtiendo el interior de sus fauces en un matadero. Eso fue suficiente para la criatura. Empezó a retorcerse luchando por escapar de sus atacantes y cada pensamiento de hambre fue reemplazado por la necesidad de huir. Con la boca abierta lo suficiente como para que Elspeth pudiera salir, clavó en Narset una mirada siniestra antes de deslizarse hacia abajo y por el sonido hacia arriba. «Está volviendo a la cubierta», dijo Elspeth. Narset aún sentía el pulso latiendo en su garganta mientras observaba al arcángel. Elspeth era una efigie roja, con el cabello enmarañado en sangre. Incluso el brillo de sus alas se transformó. Ya no era ese oro brillante, sino una luz rojiza. Lo que se veía de su expresión permanecía inquietantemente tranquilo. «Entonces persigámosla», dijo Narset, y regresaron a las escaleras. Con la adrenalina a punto de decaer, sentía cada movimiento de sus piernas y sentía gratitud y envidia a la vez de que Elspeth simplemente se deslizara delante de ella. Emergieron, a los vientos azotadores del cielo de Tarkir. Un rugido estridente a la izquierda de Narset le indicó que los jinetes del cielo habían dado con el atacante. Narset hizo girar una espiral de magia entre sus manos, lista para atacar al dragón. Se intentaba asaltar la cubierta, pero la bestia no parecía ansiosa por volver a enfrentarse a sus oponentes desde el pasillo. Rugió una vez tan cerca que Narset sintió su aliento fétido como un viento frío. Luego se desvió hacia un lado de la nave, lanzando ocasionales ráfagas de aire blanco y gélido desde sus fauces. Narset sintió que sus músculos se relajaban. Los jinetes del cielo podían encargarse de la situación desde allí. Elspeth se sentó a su lado. Parecía que el arcángel había llegado a la misma conclusión. «Respetaré cualquier decisión que tomes. Si me dices que los Yeskai no pueden ayudar al multiverso, me iré a buscar ayuda en otro lugar», dijo el ángel. «Pero los dragones devorarán los otros planos si no se hace algo. Nos vendría bien tu conocimiento».
Narset miró el barco mutilado mientras sus monjes la observaban con caras expectantes. Mañana, dijo, mañana te daré mi decisión. Se necesitaron varias horas para inventariar los daños. Para alivio de Narset hubo muy pocas bajas. Los heridos eran numerosos, pero el monasterio de la Grulla Tormentosa era famoso por sus sanadores, y no faltaban monjes atendiendo a los heridos. El barco sufrió lo peor del ataque. Un trozo del casco había desaparecido, lo que dificultaba cualquier reparación. Los constructores tendrían que trabajar con esmero desde el lomo del dragón o idear alguna forma de aterrizar sin que el barco se hundiera inmediatamente. Pero esos eran los problemas del mañana. Elspeth siguió a Narset en un silencio meditativo mientras ésta hablaba con cada una de las familias afectadas. Luego la llevaron a los baños mientras Narset consultaba con su consejo sobre los planes para la semana siguiente. ¿Qué aldea podría verse afectada por la situación? ¿Con cuáles de sus monasterios hermanos era necesario contactar para asegurar que la población tuviera suficiente asistencia? Faltaban pocas horas para el amanecer cuando Narset finalmente concluyó sus funciones como guía de caminos, escabulléndose para buscar a Elspeth. «Estas son tus habitaciones», dijo Narset tras guiar al ángel a la cubierta de dormir. Abrió una puerta anodina al final de un pasillo y señaló el interior de la habitación. Una lámpara de aceite proyectaba una reconfortante calidez broncínea sobre el espacio interior, alargando las sombras de las alas de Elspeth, de modo que parecía que lo llenaba por completo. En cuanto a las habitaciones del monasterio, esta era una de las más suntuosas. Albergaba una generosa cantidad de ropa de cama suave, e incluso un rincón de lectura con sillas acolchadas. Siempre que un delegado de los otros clanes venía de visita, se alojaba aquí. La mujer Yeskai observaba con creciente aprensión cómo Elspeth recorría lentamente la habitación, con el rostro impasible iluminado por lo que empezaba a parecer inquietantemente avergonzado. ¿Estás seguro? Me da la impresión de que alguien más podría necesitar este espacio. No, dijo Narset. Es tuyo por esta noche. Ponte cómodo. La alarma se reflejó en la expresión de Elspeth como la sombra de unas alas que pasaban. Gracias, dijo con excesivo cuidado, dejando a Narset con la sensación de haber cometido una terrible metedura de pata. Elspeth la evitó a toda costa, envolviéndola en un abrazo firme. Ayani me ha dicho cosas muy amables de ti. Me alegra ver que son ciertas. Hablamos mañana. El ángel retrocedió. Narset se sintió impactada por el calor dorado que irradiaba, como si sostuviera el sol en lugar de un corazón en su pecho. La mujer Yeskai asintió brevemente, y las dos, ya cansadas de charlas triviales y cortesías superficiales, se miraron fijamente durante unos segundos más hasta que Narset dijo: «Supongo que te dejaré dormir. Hablamos mañana». Cuando el guía de los Yeskai cerró la puerta detrás de ella, Elspeth, todavía de pie con el tipo de postura rígida generalmente reservada para los desfiles militares, a Narset se le ocurrió que no tenía idea de si los ángeles siquiera dormían. «Taigam». Narset se frotó los ojos para despejarse mientras el monje mayor entraba en su estudio. Los últimos años no le habían sido muy favorables. Aunque era tan musculoso como en su juventud, se le habían empezado a formar arrugas como aves carroñeras alrededor de los ojos y la boca. Sus mejillas estaban más delgadas, los huesos de su cráneo mucho más prominentes de lo que Narset recordaba. «Maestro de camino, le pido disculpas por interrumpir a estas horas», dijo Taigam, haciendo una reverencia superficial. «Pero el asunto es urgente. ¿Se trata de la reconstrucción? Sé que el casco tiene un agujero bastante grande ahora mismo, pero tenemos guardias apostados allí para asegurarnos de que nadie lo aproveche. Mañana empezarán los trabajos de construcción». Pensé. La boca de Taigam se tensó con impaciencia. «No es eso. ¿Qué es entonces? Habían sido iguales una vez. En otras circunstancias, Narset podría haberlo querido como amigo. Pero a Taigam le molestaba la rapidez con la que ella había ascendido en el santuario del Ojo del Dragón y el gran favor que Oyutai le profesaba. No podía culparlo. A diferencia de ella, él se había mantenido leal a su dragón. De no ser por el hecho de que se vio obligado a elegir entre el exilio o sus antiguas lealtades, Taigam no habría renunciado a Oyutai. Ciertamente no habría liderado un golpe de estado en su contra. Sin embargo, la familiaridad de una historia compartida significaba que compartían una especie de parentesco deforme. Por eso, Narset le permitió sus libertades. Eso y también el hecho de que extrañaba a Oyutai. «Se trata de tu invitado». Taigam se quedó en el umbral con los brazos cruzados. «Elspeth fue de gran ayuda hoy. Ella es solo un presagio de lo que vendrá». Las palabras provocaron la risa de Narset. «Taigam,
Nunca te tomé por supersticioso. Perdona mi intento de delicadeza, maestro de caminos. Ya que me lo pediste, lo diré con más claridad. Los dragones salvajes nunca antes habían sido tentados con tanta violencia. Narset guardó silencio. Puede que sea una simple coincidencia, pero no podemos negar la posibilidad de que este ataque fuera consecuencia de su llegada, suavizó la voz de Taigam. Y no podemos arriesgarnos a que vuelva a ocurrir. Ya estamos incapacitados. ¿Qué? ¿Pasará si nos atacan de nuevo? No tenemos pruebas de que la presencia de Elspeth fuera responsable de esto. No tenemos pruebas de que no lo fuera, respondió con una suavidad sofocante. No había veneno en sus palabras, no lo necesitaba. Renunciamos a todo lo que considerábamos sagrado por el bien de nuestro pueblo, ¿verdad? Arrasamos con nuestro pasado y quemamos nuestro futuro con la esperanza de comprar la libertad de los Jeskai. ¿De qué sirve esa libertad si debemos morir por alguien más? Si estamos destinados a perecer por otro, debería haber sido por Ojutai. Alguien más podría haber calificado esas palabras de traición. Narset descubrió que no podía. Déjala ir, Narset. Lo más lejos posible de los Jeskai, repitió Taigam. Ahora eres el maestro de caminos. Tu mayor responsabilidad es con tu gente. No lo olvides. Y Narset tampoco dijo nada a eso. El día apenas comenzaba a filtrarse en la negrura alquitranada y sin estrellas de la noche, cuando Elspeth oyó que llamaban cortésmente a la puerta. Abrió y encontró a Narset allí de pie, con una expresión de disculpa. Me temo que los Jeskai no pueden ayudarte. Elspeth asintió. No había venido a Tarkir con expectativas específicas, solo con el deseo de advertir, de encontrar respuestas. Habría sido preferible que hubiera podido solicitar ayuda, pero esto no era responsabilidad de Tarkir. El arcángel Narset se ajustó la correa de una mochila que llevaba colgada del hombro y su rostro se llenó de una luz feroz. Pero puedo.